los elementos de las obligaciones, perdón, les presento de los actos jurídicos, objeto lícito, causa lícita. Son los elementos que vamos a trabajar en el día de hoy y de esta forma vamos a terminar de estudiar los elementos esenciales. Entonces, yo les pedí a ustedes que leyeran para que pudieran participar hoy sobre el objeto lícito y la causa lícita. ¿Hay alguno de ustedes que quiera tomar la palabra con respecto al objeto lícito para comenzar con el tema de la clase del día de hoy? Señores, o tomo o llamo al azar a cualquier persona de aquí. Sildana Castillo, por favor, ¿me puedes hablar algo del objeto lícito? Sildana Castillo. Sildana, tercera vez que te hago el llamado. Bueno, nuestra compañera no participó, entonces ustedes saben que yo les dije que las notas de participación las iba a tener en cuenta como evaluación, como nota de la evaluación. Entonces, hoy estamos a 12 de agosto. Así como sube 0,5, también baja 0,5. Vamos a llamar a otra persona. Cristian Agua. Disculpe, estaba terminando de conectar el computador. Ah, bueno, listo. Okay. Entonces, por favor, dame. Bueno, ¿qué miraste, qué estudiaste con respecto a objeto lícito? Bueno, en lo que yo encontré, hablaban de que en el objeto lícito, bueno, en derecho de contrato es un requisito esencial para la validez de o una obligación, un objeto lícito, obviamente. Entonces dice que, bueno, también es habitual la utilización del objeto lícito en los actos jurídicos, lo cual significa que todos los negocios jurídicos deben ser conforme a la norma vigente sin sobrepasar los límites establecidos en la misma y debe cumplir con ciertos requisitos que se mencionan a continuación. Que es que no puede ser un hecho imposible, tampoco puede vulnerar derechos fundamentales, no puede ser contrario a la ley vigente y tampoco a las costumbres. No puede ser contrario ni al orden público ni a la moral. Entonces terminan diciendo que todos los actos jurídicos que incumplan estos requisitos serán considerados actos ilícitos y por ende el acto negocio jurídico será nulo de pleno derecho. Esto significa que no tendrá ninguna validez ni lo ha tenido nunca, anulando los efectos pues que pudiera llegado a haber tenido. Ok. ¿Algún otro compañero que quiera participar? Yo, profe. Jorge Gamarra. Bueno, yo encontré más que todo dos conceptos. Uno, pues, en internet como tal, y el otro, uno que se señala en el código. El que encontré en internet dice que el objeto ilícito es todo acto o contrato que vulnere, infrinja o contravenga el derecho público. Y el que encontré dentro del código dice, en el artículo 1519, objeto ilícito. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella es nula por el vicio del objeto. Ya, profe. Ok. ¿Algún otro compañero quiera participar? ¿Algún otro compañero?
A ver, Daniel Tuirán, ¿qué opinión tienes tú con respecto a lo que los compañeros te han dicho? Daniel. Dígame, profe. ¿Qué opinión tienes tú con respecto a lo que los compañeros te han dicho? O me puedes poner un ejemplo. Pues lo único que concluyo es que el objeto lícito pues, es un elemento, pues es un elemento esencial para la validez del contrato, obviamente, y que la obligación, obviamente, tiene que tener un objeto lícito. Sí, pero por eso, sí es esencial, pero ¿por qué es esencial el objeto lícito? Cuéntame por qué. ¿Por qué es esencial que haya un objeto lícito? Profe, ¿puedo decirlo? Sí. Porque, bueno, yo lo comprendo así que necesita un objeto lícito porque es como el requisito común de un acto jurídico. Es decir, porque todo tiene que ajustarse a la ley. Bueno, yo lo entiendo así. Bueno, vamos a mirar el del objeto lícito, si es necesario que nosotros tengamos en cuenta algunos aspectos con respecto a este objeto. El objeto lícito, fíjense que no nos está diciendo que la cosa tenga un objeto o que la obligación o el contrato tenga un objeto, toda vez que el hecho de que exista un objeto es un requisito de la esencia del mismo contrato. Sin embargo, cuando nos estamos hablando de objeto, tenemos que referirnos, o más bien, a esa licitud del objeto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las obligaciones, de las condiciones? Y señalábamos y decíamos que las condiciones tenían que haber una posibilidad de realización y no solo que hubiera una posibilidad que éstas no estuvieran prohibidas por la ley para que no la realización de la misma no contravierta el orden público. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar el objeto lícito, vamos a referirnos al objetivo que tiene ese contrato. Ese objetivo tiene que estar. Si no está ese objetivo, pues no vamos a tener ese contrato. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos que estamos en presencia, aquí nos están cualificando a ese objeto. ¿Qué quiere decir mismo? Al cualificarnos, al decirnos, nos están diciendo, mire, el objeto tiene que tener licitud, el objeto tiene que ser posible, el objeto que usted va a someter tiene que estar de acuerdo con la ley, no puede controvertir una norma. Acuérdense que hay una subordinación y el contrato no puede ir en contra de una norma imperativa. El contrato, entonces, usted no puede ir contra lo que yo he dicho, por mucha voluntad privada que tengan ustedes, contra lo que yo he dicho que no es posible. Entonces, vamos a mirar algunas normas del Código Civil para tener una referencia cuando estemos hablando del objeto lícito. Vamos a mirar el artículo 1517, arranquemos por ahí, para mirar qué nos habla, qué nos dice la norma con respecto a eso. Por favor, 1517. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de declaración.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando de objeto lícito, comenzamos partiendo que toda declaración de voluntad, y esto aquí nos habla o partimos del elemento esencial, toda declaración de voluntad tiene que tener un objetivo, tiene que tener un propósito, tiene que tener una razón de ser, ¿vale? De allí arranca, que era el elemento esencial que ya vimos cuando hablamos de que tenía que tener un objeto, todo acto jurídico, toda obligación, y hablábamos de objeto, solemnidad y, perdón, y declaración de la voluntad. Perdón. Esas tres cosas tienen que estar constantemente, o sea, tienen que existir en todas. Pero cuando yo estoy hablando de objeto lícito, yo no estoy diciendo, perdón, por eso me conecté un poquito tarde porque tuve una mala noche con la acidez y cuando hablo mucho me da un poco más de reflujo. Entonces, bueno, cuando estamos hablando del objeto lícito, estoy diciendo, o lo que yo quiero plantear, o lo que yo estoy planteando en mi declaración es lo siguiente. Estoy diciendo, mire, eso es lo que nos dice la norma, yo he manifestado el objetivo de mi declaración, pero ese objetivo, si se queda allí, solamente es un elemento de la esencia, es decir, para que exista el acto o contrato. Pero cuando ese objetivo usted lo va a calificar y va a decir cómo tiene que ser, entonces ya no hablamos de un objeto de la existencia, porque ya hay, sino un elemento de la validez. Es decir, para que ese objetivo o ese objeto que yo tengo en mi contrato, en mi prestación, en mi acto jurídico, tenga plena validez en el mundo jurídico, lo que nos está planteando, tenga plena validez en el mundo jurídico, usted debe de tener o debe de cumplir ciertas cosas. ¿Cuáles son las cosas que tiene que cumplir ese objeto para que yo pueda decir que tiene validez? La primera cosa que vamos a mirar es que ese objeto lícito que yo tengo aquí tiene que ser, para que sea lícito, lo primero, como lo señaló un compañero, o una compañera, tiene que ser posible. Si el objeto es imposible, vamos a estar en presencia de algo que, aunque de pronto esté allí plasmado, genera ilicitud porque nadie se obliga a lo imposible. Tengámoslo claro eso. Eso es un aforismo del derecho. Nadie está obligado a lo imposible, al punto que cuando nosotros vamos, por ejemplo, voy a mostrarles una norma que nos habla claramente de eso, que es, vamos a buscar, déjenme buscarles aquí la norma. Esa norma, hay una norma en el código, en la ley cuando se habla de incidente de desacato. Vamos a mirar que la norma nos dice a nosotros que cuando estamos ante una imposibilidad de cumplimiento, ya sea porque sea jurídica o físicamente imposible en los incidentes de desacato. Estamos hablando de acciones de tutela, estamos hablando de cosas de cosas donde hay ¿cómo les explico? Donde en situaciones donde estamos en presencia de vulneración de derechos fundamentales, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que cuando esa conducta de cumplir, les voy a leer aquí un pedacito
para que ustedes tengan claridad en eso. Vamos a escucharlo. Dice así: la Administración de Justicia, esto es una sentencia de la Corte Constitucional con respecto a la Administración de Justicia y al incumplimiento o cumplimiento de providencias judiciales, para que ustedes lo que nos dice de la siguiente manera: la Administración de Justicia y de manera especial que el juez que dictó la providencia judicial no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede, y es del caso, debe efectuarse aún en contra de la voluntad quien está llamado a ello, por medios coercitivos. Es decir, que si tú no cumples una acción de tutela, a ti te pueden obligar a cumplir. El incumplir una providencia judicial puede comprender la responsabilidad de la persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener consecuencias en diversos ámbitos. Y puede comprometerla para que, si bien el incumplimiento obedece a una situación objetiva dada por los hechos y solo por los hechos, la conducta de incumplir obedece a una situación subjetiva en la cual es relevante la culpabilidad del autor. En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una situación de imposibilidad física y jurídica. No se trata de una imposibilidad formal o enunciada, sino una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que en estos eventos, para la satisfacción material del derecho involucrado, es procedente acudir a medios que permitan equiparar la protección del derecho fundamental al acceso de justicia y que mitiguen los daños causados a la persona afectada. Valga decir, se pueden proveer formas alternas de cumplimiento del fallo. ¿Qué nos está diciendo esta sentencia, que es muy interesante porque a veces nosotros no lo vemos así? Que nos está diciendo que aún cuando yo tengo una providencia judicial que me obliga a mí a cumplir, me da una orden de un fallo, y esa orden es jurídica, es real y jurídicamente imposible de cumplir, entonces yo me he liberado de esa obligación. ¿Qué pasa si mi objeto es imposible? ¿Será que mi obligación es válida? A la luz que estamos estudiando, no hay ninguna validez con respecto a las obligaciones cuyo objeto que se vaya a cumplir, al cual se va a someter, sea imposible, porque nadie está obligado a lo imposible. Eso es algo que tenemos que recordar, y si no hay una posibilidad real y jurídica de cumplirlo, nosotros esa obligación pierde validez. Entonces, ¿dónde podemos nosotros encontrar que ese objeto lícito tiene que ser posible? Entonces lo vamos a encontrar en el artículo 1518 del Código Civil, en la primera parte del inciso tercero. Por favor, algunos de ustedes se sirvan leerlo. Señores, leamos. Artículo 1518. La primera parte del inciso tercero, por favor. De un momento, profe, lo que pasa es que yo lo busqué acá y no aparece. Dice, si el objeto... Si el objeto, ¿puedo yo, profe? Sí. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Entonces, la posibilidad del objeto tiene que ser de dos maneras. Tiene que ser física y jurídicamente. Jurídicamente. Son...
Son las dos, vamos a poner, o sea, tiene que ser tanto físicamente posible como jurídicamente posible. Es decir, tiene que estar de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Si nosotros tenemos un objeto que no lo pueda yo realizar físicamente o que contravenga de manera directa una norma de orden público, mire la palabra que estoy utilizando, norma de orden público, porque hay normas que no tienen ese carácter de imperatividad, que son dispositivas. Si la norma es dispositiva, yo sí puedo pactar incluso contrario a ella, pero si la norma es imperativa, que tengo que cumplirla, esa norma no la puedo excepcionar. Les voy a poner el caso de una norma jurídicamente imposible. Resulta que alguien me va a vender a mí un jaguar, y un jaguar, pero un animal, no un carro, un jaguar, de esos felinos, de los grandes felinos que están en Latinoamérica. ¿Será que yo puedo comprar ese jaguar? ¿Qué piensan ustedes? Yo creería que no, porque eso es fauna silvestre y contraviene la ley. Entonces, la ley nos prohíbe directamente comprar o comercializar fauna silvestre. Yo no puedo, a mí me pueden encantar los felinos. Yo puedo tener 100 gatos, no hay ningún problema, pero tengo un jaguar, compro un jaguar, tengo una situación que va contra una norma de orden público porque prohíbe, miren la palabra que estoy utilizando, prohíbe la norma la comercialización de animales de fauna silvestre. Ahora, si alguien, les voy a poner un ejemplo, si alguien me alquila, eso lo vi yo en Japón, si alguien me alquila aquí en Colombia simplemente para que lo acompañe, ¿está permitido? ¿Es objeto lícito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted está hablando? Sí, yo te voy a firmar un contrato con alguien que simplemente lo voy a acompañar, voy a salir a comer con él, me regreso para mi casa, me llevo a las fiestas, regreso, simplemente soy una especie de dama de compañía. ¿Eso tiene objeto lícito? Desde el punto de vista de la posibilidad jurídica. Pues sí, es posible y es física y posiblemente es jurídica. Pues no veo en qué contravenga la ley. ¿Qué piensan ustedes, los demás compañeros? Señores. Pues yo no sé, yo creo que sí es físicamente posible, pero no jurídicamente. Cuéntenme ustedes. ¿Otra persona? ¿Quién tiene una opinión? Profe, yo diría que así como dijo mi compañera, sería físicamente sí podríamos, pero jurídicamente, teniendo, digamos, como por principio que nosotros como personas, seres humanos, no somos objetos de enajenación, entonces yo diría que no se podría. Pero yo no, Ahorita que usted comentó el ejemplo del jaguar, creo que eso está dentro de las características del objeto lícito en la parte comerciable. Entonces, la comerciable sería que esté dentro del comercio y sea susceptible de dominio y posesión por parte de los pero es que yo no individuos. te estoy, yo me voy a alquilar para Pero irte a acompañar. ah, Pero es que no hay nosotros no creo enajenación que porque seamos ella está sujetos aceptando. de susceptibles así al alquiler. Ah, ¿y qué pasa con las chicas que ejercen la prostitución? ¿O los chicos que ejercen la prostitución? O sea, Señor, como los compañeros dijeron, físicamente sí, pero legalmente no sé qué tan jurídicamente posible. profe, o sea, creo que quizás sí está permitido y normalizado hasta cierto punto en el aspecto mercantil o económico, pero que sea totalmente legal no lo es. O sea, que esté penalmente, por decirlo así. O sea, si usted ve la norma, lo que la norma te prohíbe es la inducción a la prostitución,
la trata de personas, la prostitución de menores de edad, la pornografía infantil, pero en ninguna parte de la norma te prohíbe que tú no te puedas prostituir. En ninguna parte. Que tú cambies favores sexuales por dinero. Aunque por ahí hay un poco de gente, yo que estaba viéndome con discursos feministas que dicen que sí, que debe de prohibirse, pero en ninguna parte está prohibido que tú no puedas prostituirte, ya cuando eres mayor de 18 años. Vamos a poner un ejemplo, bueno, espero que esto no lo escuche el Tino. ¿Ustedes creen que una mujer con 2 dedos de buen gusto se metería con el Tino Asprilla? A ver, niñas, ¿qué piensan ustedes? Pipón. Pues yo digo que no. Y mujeres lindas andan con él. Lindas. La plata. Porque les está pagando, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que es prohibido? No, no está prohibido. Nadie en ninguna parte te prohíbe prostituir. Prohíben que prostituyas a otro. Prohíben que prostituyas a menores. Prohíben que hagas trata de personas contra la voluntad de esas personas para la prostitución. Pero si tú en un acto lícito, racional, reflexivo, te dice, me voy a meter a prepago, pues hágalo. Usted no está haciendo ningún objeto ilícito. O vamos para otra cosa más. Si a mí se me ocurre alquilar el vientre, supongamos que Brittany, vamos a poner un ejemplo, está en una situación difícil económica y decide alquilar el vientre para que una familia de suecos tenga un hijo. ¿Qué piensan ustedes? Señor, yo creo que aquí, a la luz de la norma colombiana, creo que no se ha reglamentado mucho, no me acuerdo, pero creo que sí se puede permitir. En Colombia no está prohibido el alquiler, pero si lo haces con ánimo altruista, sí se puede. Es decir, si no cobras, está permitido. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Bueno, entonces en ese caso, si ella lo hace de ese ánimo altruista, que falta ver si es así, pues. Exactamente. Vaya. Si la chica lo hace sin cobrar, el objeto es lícito. Si cobran, el objeto es ilícito. Entonces, nos damos cuenta que a veces hay situaciones sobre todo porque las cosas imposibles jurídicamente, físicamente, pues la gente no las va a pactar. Nadie va a pactar cosas que no van a poder hacer. Pero jurídicamente, dígame una cosa, hay cosas que la ley prohíbe, hay cosas que la ley reglamenta, y esas están prohibidas jurídicamente, son las que más abundan porque nos arrojan objetos ilícitos. ¿Ha quedado claro con respecto a la primera característica de este objeto? Para yo hablar de objeto ilícito, tengo que hablar sobre la posibilidad. Y la posibilidad me indica que nadie está obligado al imposible y no me puedo ir ni por un objeto que sea ni física ni jurídicamente imposible. Aparte de me voy a encontrar, mis queridos señores, con otra característica que tiene que tener este objeto. ¿Cuál es la otra característica que tiene que tener? Es la determinación. Y cuando yo hablo de la determinación, la voy a encontrar también, el objeto tiene que ser determinado. Es decir, tiene que ser tal la forma, la naturaleza de ese objeto, que el deudor sepa qué es lo que debe de dar, qué es lo que debe de hacer o qué es lo que debe de abstenerse de manera inequívoca. Esa exigencia que estamos viendo aquí, la vamos a poner, la vamos a ver en dos clases, en dos normas. En el artículo 824 del Código de Comercio nos dice que tiene que haber una propuesta clara. Y si hablamos en el artículo 1518, también nos dice, del Código Civil, también nos dice que tiene que haber una claridad sobre lo que usted se está obligando. Porque si usted no se sabe qué es lo que tiene que dar, qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que se tiene que abstener, este objeto también va a rayar en qué,
en la ilicitud, porque no se ha sabido determinar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que si yo no determino, si yo no apunto bien esa norma, no hago la exigencia que se tenga que dar, entonces yo no voy a poder saber cuál es mi objeto, no puedo saber, hay una incertidumbre. Entonces, nosotros tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo cuando nos estamos pactando. Leamos la primera parte del artículo 15-18, por favor, señores, para que miremos esa determinación del objeto. Por favor, 15-18. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se esperen que existan, pero es menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo esta norma? Nos está diciendo algo que es completamente claro, aparentemente nada más se está refiriendo a las obligaciones de género, porque ahí te dicen por lo menos a su género, pero también se aplica a las obligaciones de cuerpo cierto, porque si usted tiene una obligación de cuerpo cierto, tiene que determinarla, que no haya duda, que es eso a lo que usted se está obligando y no a otra cosa. Entonces, nuestro objeto tiene que tener una determinación, tiene que haber una claridad, tiene que ser inequívoco, es decir, que yo sepa qué es lo que me estoy obligando y no más. ¿Por qué? Porque cuando veamos el pago, es uno de los temas que viene, vamos a darnos cuenta que en el pago yo tengo que pagar tal y cual como se expresó en la obligación. Y si no hay claridad, ¿cómo voy a poder exigir el pago? ¿O cómo voy a poder pagar? Termina siendo la obligación ¿de qué manera? Inválida. ¿Por qué? Porque no he determinado claramente cómo tiene que ser cuál tiene que ser mi objeto. ¿Ha quedado claro eso? Eso que estamos mirando nosotros, señores. ¿Sí ha quedado claro? profe. Perfecto. Todo claro. Perfecto. Ahora miremos la otra característica que tiene que tener mi objeto, y eso lo señaló un compañero. De pronto él no se dio cuenta, pero sí lo estaba hablando. Mi objeto tiene que ser patrimonial. Aunque nosotros estemos hablando de algo moral, de daños morales, eso tiene que haber un reflejo patrimonialidad del objeto, patrimonialidad del objeto. ¿Eso cómo se traduce, mis queridos señores? Muy fácil. Yo tengo que, a lo que yo me esté obligando, tiene que ser algo que esté ahí, lo dice la norma en el 518, dice que sean comerciables. Y si vamos al 1521, nos dice cosas que estén en el comercio. Es decir, cosas que yo pueda comerciar, cosas pero esa comercialidad la vamos a ver reflejada en qué, en que esas cosas que yo voy a someterme, o esas abstenciones o esas acciones, van a tener una repercusión en dónde, a nivel de dónde, de qué atributo de la personalidad. A ver, Patrimonio. en el patrimonio. Es decir, si yo me obligo, si mi obligación es pintar la casa, ustedes me van a decir, pero ¿a usted cómo le favorece pintar la casa? Pues el hecho de pintar la casa me genera una conservación de un inmueble y va a afectar mi patrimonio, porque con eso es un elemento para conservar mi patrimonio. Entonces, cuando nosotros estamos mirando
una obligación, no tengo que decir que efectivamente que el objeto de la obligación sea dinero, porque a veces no necesariamente es dinero, sino que ese objeto de la prestación, va a ser, y es lo que yo tengo que entender, va a repercutir, va a recaer, va a darse en mi patrimonio. Es decir, va a tener una consecuencia en el patrimonio de del deudor o del acreedor, sean o no sean dinero lo que se está pactando, sea o no sean cosas, sean o no sean abstenciones. Les voy a poner un ejemplo. Cuando vimos las obligaciones de no hacer, ¿se acuerdan que dijimos que cuando usted va a hacer el proceso ejecutivo, usted puede decirle al juez, va a ejecutarlo y va a señalar primero qué es lo primero que usted señala en la demanda, los qué? A ver, señores. Los hechos. No, en la demanda, ¿qué es lo que pide usted cuando va a hacer la pretensión en una obligación de no hacer? ¿Se acuerdan o no lo recuerdan? ¿Qué es lo primero que usted... Por eso, supongamos, vas a ser un ejecutivo de hacer, de no hacer. ¿Cómo vas a ejecutar a alguien para que no haga algo? Sería la pregunta. Y la norma no lo responde porque usted lo que va a ejecutar es ¿qué? A ver, recuerden, eso no lo vimos hace mucho. Lo vimos posparo. A ver, recuerden. A ver. Nada que lo recuerdan. Artículo 435 del Código General del Proceso dice, si la obligación es de no hacer y se ha aprobado la contravención, el juez ordenará al demandado la destrucción del hecho dentro de un plazo prudencial y librará ejecución por los perjuicios moratorios. Entonces, concluido de esta manera, que aun aunque la obligación sea de no hacer, ¿qué es lo que me van a terminar a mí pagando o afectando el no hacer? A ver. A ver, señores. Es una deducción. Señores. A ver, mis hijos, tienen que repasar porque qué tal que yo les pongo un caso y van a demorar 3 días haciéndolo cuando eso lo pueden